Así las palmas. Hey, hey. Oh. Todo diste por mí al morir en esa cruz. Tu dolor me trajo salvación. Tú quisiste dejar tu trono de luz para esperanza traer a mi solo corazón. Dios entregó su vida por nosotros para terminar este tiempo. Entreguémosle nuestro corazón como ofrenda en alabanza. Une tu voz a la nuestra. Cantemos juntos. Todo diste por mí al morir en esa cruz. Tu dolor me trajo salvación. Tú quisiste dejar tu trono de luz para esperanza traer a mi solo corazón. Mi amado Jesús, ¿qué puedo ofrecerte para pagar lo que has hecho en mí? Mi corazón es mi mejor ofrenda. Tómalo, acéptalo, Señor. Todo cambió cuando te dije que sí. Eres mi amigo y mi protector. No te merezco, mas tú me has amado. Oh, cuánto te anhelo, mi buen pastor. Mi amado Jesús, ¿qué puedo ofrecerte para pagar lo que has hecho en mí? Mi corazón es mi mejor ofrenda. Tómalo, acéptalo. Mi amado Jesús, ¿qué puedo ofrecerte para pagar lo que has hecho en mí? Mi corazón es mi mejor ofrenda. Tómalo, acéptalo. Tómalo, acéptalo. Señor. La matemática de este mundo es diferente a la de Dios, pues Él conoce hasta lo profundo la ecuación del corazón. Si Dios va a multiplicar, el diablo va a dividir. Hoy alzamos nuestro canto para decir que Cristo nos quiere unánimes en bendición, unánimes en el perdón, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión. La humanidad quiere alimento del perfecto amor de Dios, pero nosotros perdemos tiempo en envidias y rencor. Ellos dependen de mí, Dios necesita de ti. Juntos hoy nos levantamos en un sentir, pues Cristo nos quiere unánimes en bendición, unánimes en el perdón, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión.
unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión. Unánimes, unánimes, unánimes en oración, unánimes en un sentir, unánimes en compartir, unánimes en comunión. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a nuestra congregación de la Trinidad. Seguimos extrañándoles y ojalá Dios quiera que pronto nos podamos ver cara a cara otra vez. Llegando a ustedes con esa palabra de Dios que siempre es consoladora, orientadora, siempre nos fortalece en el momento preciso cuando nos hace falta. Quiero en esta tarde compartir con ustedes una reflexión a la que le he puesto por título para alcanzar misericordia y hallar para alcanzar misericordia y hallar gracia. Quiero que leamos juntos aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14 hasta el verso 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Específicamente quiero que fijemos nuestra atención en el versículo 16. Bueno, todos nosotros sabemos, estamos convencidos de eso, que la iglesia es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia hoy está inmersa en un momento igual que el resto del mundo de gran necesidad. Y como siempre sucede en los momentos crucial de gran necesidad, en el momento exacto cuando estamos pasando por la gran necesidad, nosotros apreciamos, valoramos grandemente, ya lo hemos saboreado en otras ocasiones, lo que implica alcanzar la misericordia del Señor y hallar la gracia del Señor oportunamente en momentos como lo que estamos viviendo hoy. El pueblo de Dios, a diferencia de los inconversos, tiene un gran recurso. Los no creyentes no pueden contar con ese gran recurso. Nosotros tenemos a nuestro gran sumo sacerdote. Así lo titula el autor de esta carta a los Hebreos, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro gran sumo sacerdote. Bueno, en el versículo 14 específicamente, el autor a los Hebreos escribe: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Bueno, ¿qué es lo que nos quiere compartir el autor de la carta a los Hebreos en este versículo 14? Yo creo que él se ha esmerado para compartir con nosotros algunas de las maravillas que son únicas de nuestro Señor Jesucristo, que solamente le pertenecen a Él.
Y entonces nos llama, sabiendo esto, a que mantengamos la firmeza como pueblo de Dios en la profesión que como pueblo de Dios nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que dice el autor aquí en este versículo 14? Bueno, por lo menos miramos tres cosas a las cuales él se refiere en este versículo. Número 1, usa el título para Jesucristo de nuestro gran sumo sacerdote. Bajo la ley de Moisés, allá en el Antiguo Testamento hubieron muchos sumos sacerdotes, muchos, pero ninguno de ellos fue llamado jamás como Jesucristo, nuestro gran sacerdote. Ese nombre de grande sacerdote es un nombre atribuido solamente al sumo sacerdote de la iglesia, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué nuestro sumo sacerdote o grande sumo sacerdote de la iglesia? Porque Jesucristo es quien nos representa delante de Dios. Por eso es que Él es a quien se le puede únicamente atribuir este título de sumo sacerdote de la iglesia, pero de una manera única, grande sumo sacerdote. Esto lo quiere destacar el autor de esta carta. Otra virtud, otra maravilla, otra excelencia de la cual nos quiere hablar el autor a los hebreos de Jesucristo. Él dice que Él ha sido el único, Jesucristo ha sido el único que ha pasado a través de los cielos. Porque dice así, traspasó los cielos. Jamás algún otro sumo sacerdote como nuestro Señor Jesucristo pasó a través de los cielos hasta llegar al tercer cielo, donde nosotros, porque la Biblia lo dice, sabemos, habita Dios, es la morada de Dios. Esta expresión traspasó los cielos es una alusión a esa ascensión, a esa glorificación de la que habla la Biblia, conectada con la persona de Jesucristo. Jesucristo ascendió hasta la gloria con el Padre, a sentarse, dice la Biblia, allí a la diestra del Padre, donde está vivo, y está allí representando a la iglesia como nuestro grande sumo sacerdote. Y ahí está desarrollando el Señor Jesucristo este ministerio sacerdotal que únicamente Él puede desarrollar delante del Padre, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que es Jesucristo hombre, por un lado, y por otro lado, divino. Porque esto es lo tercero que creo que el autor en este versículo quiere destacar de esas maravillosas virtudes que únicamente el Señor Jesucristo tiene, cualidades, excelencias que solamente Él posee. Fíjense que el autor a los hebreos dice, Jesús, el Hijo de Dios. A ningún otro sumo sacerdote se le llamó de esa manera. Jesús, el Hijo de Dios. Recordemos que este nombre Jesús está directamente conectado con la parte humana, vinculado con la humanidad de Jesucristo. La Biblia nos enseña que Jesucristo es 100% hombre. Dios le dio un cuerpo humano a nuestro Señor Jesucristo. Pero también Jesucristo, como una virtud, una cualidad, una característica que solamente Él tiene, es también 100% Dios. O sea, es 100% un hombre, es 100% también divino. Tiene las dos naturalezas unidas en un solo ser, no mezcladas, están unidas en un solo ser. La Biblia declara que Jesucristo es Dios hecho carne. A ningún otro sumo sacerdote se le llamó de esta manera Hijo de Dios. Solamente a Jesús se le ha llamado de esta manera Hijo de Dios. Y es algo que también el autor a los hebreos quiere destacar. Y entonces dice, por eso retengamos, pueblo de Dios, nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que quiso decir el autor a los hebreos? Teniendo un recurso como el que la iglesia tiene, que es único, nuestro amado Señor Jesucristo,
nuestro gran sumo sacerdote. Entonces, el autor de los Hebreos nos llama a que nos mantengamos firmes. No importa la circunstancia por la que nosotros estamos pasando. El pueblo de Dios tiene que aprender a mantenerse firme en su profesión de fe, en la riqueza, en la escasez, en la abundancia, en el peligro, en la amenaza, en cualquier circunstancia. Por tanto, en los tiempos que estamos atravesando en estos momentos, está claro que la voluntad de Dios es que nosotros, el pueblo de Dios, nos mantengamos, firmes, que estemos firmemente establecidos en la profesión de fe a la cual el Señor nos ha llamado y nosotros hemos sido convocados a practicar y desarrollar, porque la Biblia enseña que el pueblo de Dios debe de vivir y andar por fe. Y la profesión de fe, ¿en qué consiste? ¿En qué sentido? El autor a los Hebreos dice: mantengámonos firmes, sabiendo que tenemos el más grande recurso de todos los recursos, el más poderoso de todos los recursos. Tenemos un gran sumo sacerdote como Jesucristo. Bueno, se trata de ser constantes en la fe. Se trata de ser constantes en la oración. Hay que creerle a Dios en medio de estos tiempos. No tenemos por qué dudar de Dios. No dudar ninguna de sus promesas, ninguna de sus revelaciones, ninguna de las palabras que el Señor Jesucristo nos compartió. Todas deben ser consideradas por nosotros en tiempos como este. Debemos de ser vigilantes desde el punto de vista espiritual, estar alertas. Debemos de seguir predicando el Evangelio. Circunstancias como esta no nos pueden detener en cuanto al llamado que el Señor nos ha hecho de seguir predicando el Evangelio. Tenemos que seguir cuidando celosamente el diseño original que Dios pensó para la iglesia, que no es este momento transitorio por el cual estamos atravesando. La voluntad de Dios es que como iglesia estemos juntos, estemos uno al lado de otros. Tristemente, circunstancias pasajeras y momentáneas nos mantienen a todos detrás de la pantalla y de esta manera, pero pronto seremos liberados de estas circunstancias y otra vez estaremos juntos para abrazarnos, juntos para compenetrarnos, para atendernos, darnos la mano, poner la mano sobre el hombro, dar la asistencia personal a cualquiera de la familia de Dios que lo necesite. Para mí, ese es el llamado que el autor a los Hebreos nos está haciendo, basado en el recurso tan grande que el pueblo de Dios tiene. El gran sumo sacerdote sentado ahí a la diestra del Padre, ministrando a favor de nosotros como sumo sacerdote, teniendo ese gran recurso, mantenernos firmes en la profesión a la cual el Señor nos ha invitado, que crezcamos y nos fortalezcamos cada día más, la profesión de fe. En el versículo 15, el escritor nos recuerda algo. Él dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Una palabra maravillosa y muy alentadora para nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Aquí está el autor recordándonos que nuestro gran sumo sacerdote, como hombre, ha experimentado igual que todos nosotros. Jesucristo, por eso dice el autor, nos puede comprender, porque Él ha experimentado exactamente todo lo que nosotros como seres humanos hemos experimentado, porque Él es Jesucristo hombre también. Allí leemos en las Sagradas Escrituras que Jesucristo es un varón experimentado en dolores y en quebranto. Allí Isaías escribió en el Antiguo Testamento, capítulo 53, versículo 3, se lo voy a leer de esta manera. Usted escúchelo para que usted oiga lo que dice la Biblia y usted pueda concluir que verdaderamente Jesucristo, como todos nosotros, ha sufrido y que por eso Él nos comprende cuando nosotros estamos pasando por momentos de angustia y de sufrimiento. Isaías escribió: fue despreciado y desechado de los hombres,
varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Así fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo como ser humano. Pero no solamente experimentó aflicciones, también nuestro Jesucristo experimentó la tentación. Él fue tentado, dice el autor aquí, como nosotros. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, nuestras aflicciones, sino que fue tentado en todo. O sea, que también sufrió y fue desafiado experimentando la tentación. La Biblia dice que él fue tentado igualito que nosotros, pero el autor a los Hebreos destaca, esto es muy importante, no pecó. Esa es la diferencia entre el hombre perfecto, que es Jesucristo, y los hombres caídos, que somos nosotros. Aunque él fue tentado, como todos nosotros, él nunca pecó. Uno pudiera preguntarse, hacerse la pregunta, creo que si nos hacemos esta pregunta, nos estamos haciendo una mala pregunta, una pregunta que está incorrecta, pero sé que mucha gente se las hace. Si verdaderamente Jesucristo era un hombre, ¿por qué él no podía pecar? ¿Era posible que él pecara? ¿Por eso fue que él fue tentado? Pues esas son preguntas que nosotros escuchamos muchas veces, pero como le decía al principio, preguntas que están hechas de una manera incorrecta, porque todos nosotros debemos de recordar qué fue lo que nos pasó a nosotros. Los seres humanos tenemos que recordar que el pecado es un intruso externo que nos arruinó, pero esto no pasó con Jesucristo. Él no fue concebido en pecado, fue engendrado por el Espíritu Santo. Él no conoció pecado, no tenía una naturaleza pecaminosa, tenía una naturaleza humana, pero perfecta, que no había sido afectado por el pecado. Entonces, ¿por qué ser tentado? La idea, por supuesto, era de que todos nosotros quedáramos convencidos absolutamente de que Jesucristo, estando en la condición de hombre y como él mismo expresó, haciendo siempre la voluntad de su Padre, vivió una vida perfecta, porque él era un hombre perfecto. No arruinó el pecado la vida de Jesucristo, sí arruinó la nuestra. Pero Jesucristo como hombre vivió una vida absolutamente en obediencia al Padre. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 19, dice la palabra que Jesús, respondiendo entonces, dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Absolutamente obediente a su Padre, dependiente de su Padre. Por eso vivió una vida perfecta y nunca pecó. La palabra nos dice que no conoció, pero que tampoco practicó el pecado. Entonces, hermanos, para el pueblo de Dios, en tiempo de gran necesidad como la que nosotros estamos atravesando en este momento, el gran sumo sacerdote Jesucristo, que nos comprende, porque tiene un lado 100% humano verdaderamente, experimentó aflicción, experimentó tentaciones, experimentó dolores, pero vivió una vida perfecta. Él no podía pecar, y para demostrarnos de una manera concluyente de que él no podía pecar porque él tenía una vida humana perfecta, fue que él enfrentó las tentaciones. En momentos como este, el pueblo de Dios no debe de desesperarse. En momentos como este, debemos de seguir firmes en la profesión a la que el Señor nos ha llamado. El Señor nos va a guardar. El Señor no va a permitir que nosotros caigamos en tiempos como este. En el versículo 16,
el autor nos extiende la invitación y dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿basados en qué nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia? Pues basado en el conocimiento de que nuestro gran sumo sacerdote nos salvó, pero no se quedó ahí. Él vive para guardarnos a nosotros. Él está allí, intercediendo todo el tiempo, abogando por nosotros todo el tiempo, toda su iglesia, la iglesia de todos los tiempos, incluyéndonos a nosotros delante del Padre. Entonces, por eso podemos acudir en plena certidumbre, en plena confianza ante su presencia, porque eso es lo que es acercarnos al trono de la gracia, es acercarnos a la presencia del Señor. Gracias a Jesucristo nos podemos acercar en cualquier momento. Gracias a Jesucristo nos podemos acercar a cualquier hora al Señor. Y dice el autor a los Hebreos: para alcanzar misericordia y hallar gracia. Fíjese, una de las cosas que más podemos apreciar en estos días es que Dios no nos trate como nosotros merecemos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de aún de los que no creen, por los cuales oramos, por los cuales intercedemos. Que el Señor levante en la mano derecha su misericordia y su gracia y nos trate basado en ese amor que Él expresa allí, que Él nos tiene, y que no aplique la justicia que nosotros merecemos. Acerquémonos, hermanos, para que podamos alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Qué cosa es hallar gracia? Hay cosas que, aunque queramos, evidentemente no tenemos capacidad para hacerlas. Y hay momentos como este en que vamos a tratar, vamos a gestionar, nos vamos a mover, pero no lo vamos a conseguir en nuestra propia fuerza. Necesitamos la gracia que viene del trono del Señor, que viene del Señor. Ese poder y esa capacidad para hacer lo que no podemos, que solamente Dios nos puede dar de una manera sobrenatural, el Dios de toda gracia. Hermanos, acerquémonos confiadamente al trono del Señor. Es el momento oportuno, es el momento justo, es el momento crucial cuando necesitamos la misericordia y la gracia del Señor. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él. Empezar lo hace cualquiera, lo duro es ganar la carrera. Muchos quedan atrás, no pueden más. Mantente firme, no ceda, una corona te espera. Debes orar, trabajar y luchar y a la meta llegarás. Tengo un compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel. Confianza está en Él. Los compromisos del mundo resultan poco profundos. Las amistades fracasan, no hay amor. No. Hasta la iglesia se encuentra en que te
Cristo regresa. Joven, despierta, despierta ya, despierta ya. No te conformes con un banco en el templo. Sé un ejemplo y no mires atrás. No, 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 no. No es comenzar, sino llegar al final, al final. Mira que el mundo de hoy no te entretenga, que cuando Él venga una corona Él te dará. Joven, despierta, despierta ya. Tengo un compromiso con el Señor Jesús y mi vista está en su cruz. No quiero fallarle más, quiero serle fiel, mi confianza está en Él.